lástima que murió, porque si hubiera sido presidente, a lo mejor no estuviéramos pasando por esto. ¿Qué hubiese sido de Venezuela, dicen todos los venezolanos, si Reni estuviera vivo? Un hombre que amaba al país. Yo no conozco otra forma de que echemos este país adelante, si no es con amor, y lo decía Reni. Sí, debo decir también que en más de una oportunidad fui llamado a una dirección de una estación y fui recriminado por algo que a juicio de ellos yo había dicho que no estaba, según ellos, acorde con la realidad, con la verdad o con la justicia. Y en la mayoría de las veces, cuando esos reclamos eran justos, yo dije, es cierto, lo siento mucho, y al día siguiente, frente a la Cámara, pedí disculpas. Porque nadie tiene el privilegio de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Durante años se ha especulado mucho sobre las causas del accidente aéreo en el que perdió la vida Reni Ottolina, un famoso y carismático animador de televisión que además, para ese momento, era precandidato a la presidencia de la República de Venezuela y gozaba de mucha aceptación. Antes de comenzar, recuerda apoyarnos suscribiéndote al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios. Para nosotros se trató de un trágico siniestro, pero las especulaciones nacidas de las circunstancias del accidente y el tiempo transcurrido hasta la localización de la pequeña aeronave Cessna destrozada y de los cadáveres de los tripulantes dio pie a dudas en la colectividad. Y es que no son pocas las personas que hasta el día de hoy sugieren con cierto grado de convencimiento que lo que le ocurrió a Reni Ottolina fue el resultado de una conspiración urdida para dar muerte al pujante político que perfilaba como fuerte contrincante en aquellas elecciones. En efecto, faltando apenas 2 semanas para su proclamación oficial, como candidato en las elecciones de diciembre de ese mismo año, exactamente el 16 de marzo de 1978, al oeste del pico Naiguatá y al sur de Tanaguarena, durante un vuelo mientras se dirigían a un acto que se ofrecería en el Hotel Concorde en la isla de Margarita, donde estarían presentes los empresarios más importantes del estado Nueva Esparta, Reni Ottolina falleció junto con el piloto y 3 personas más. Reni Ottolina era un periodista, locutor, productor y animador de radio y televisión. Un influenciador que, con su profundo amor por el país y una clara conciencia ciudadana, lograba ejercer un magnetismo y atracción especial sobre su público de una forma muy natural y espontánea, alcanzando así una relación muy estrecha con la audiencia en la promoción de sus artistas invitados y patrocinadores. Por estilo es un placer tener por primera vez a Rafael en el programa. Vieron que es automático, entró solo. Por poco te ven. El Aleluya del Silencio, entre paréntesis, es la canción favorita de Rafael mismo, sí, en estos momentos. Sí, mañana mejor no. Por eso te iba a decir, tú eres muy coqueto con tus canciones, las tienes, las dejas, vuelves a agarrar otra. Ya que con las mujeres no me dejan ser coqueto, lo sigo las canciones. De acuerdo con las declaraciones dadas por el experto Enrique Martín, ese día, había una capa de estratos de nubes que no son difíciles para la aviación, pero no te permiten tener visibilidad. Esta capa de estratos más o menos comenzaba cerca de La Guaira y terminaba en Higuerote. Agregó que, la capa de estratos comenzaba más o menos a los 1.600 pies de altitud. De acuerdo con testimonios sobre la cinta grabada entre el piloto de la aeronave y los operadores de la torre de control de Maiquetía, los primeros minutos del trayecto fueron normales. Cuando la avioneta despegó eran exactamente las 5:15 de la tarde. A pesar de tener unos 15 minutos de retraso en su hora estimada de despegue, todavía estaba dentro del tiempo para llegar en vuelo visual antes de la puesta del sol. 2 minutos después del despegue, Carlos Olavarría se puso en contacto con la torre de control. Ok, reportaré posición en Los Caracas. Estas fueron las últimas palabras que se oyeron del piloto. Ya no hubo más contacto con la aeronave. El control de tráfico aéreo no se percató de la desaparición de la aeronave en el radar, posiblemente por ser un vuelo visual, y fue hasta que pasó más de 1 hora de no haber llegado a su destino,
cuando se declaró en alerta. La aeronave despega con destino a Porlamar, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a las 5:15 de la tarde. Según las investigaciones preliminares de las grabaciones de las comunicaciones con la torre de control y control de tráfico, la avioneta despegó con normalidad, no habiéndose reportado por el piloto alguna situación de falla o incidente que ameritara regresar. Una hora después de no haber llegado a su destino, se declara la emergencia y se activan los sistemas de búsqueda y rescate. 4 días más tarde, se consigue avistar los restos de la aeronave totalmente destrozada. Desgraciadamente, debido a la contundencia del impacto, era solo un amasijo de metal retorcido y todos sus pasajeros habían fallecido, quedando sus cuerpos fragmentados. El sitio del accidente fue localizado al oeste del pico Naihuatá, a unos 8 kilómetros al sur de Tanaguarena, en la meseta del Cerro Las Mercedes, en un sector llamado el Farallón de los Indios, a unos 20 kilómetros del aeropuerto de Maiquetía. De acuerdo con las declaraciones de Enrique Martín, el cual fue uno de los primeros en llegar al sitio del accidente, se determinó que el primer impacto de la aeronave había sido con su ala derecha contra un árbol, para terminar entrando con un rumbo de 215 grados. Una de las primeras hipótesis del accidente, que fue manejada por Gonzalo Pérez Hernández, secretario del partido Movimiento de Integridad Nacional, la describió en una entrevista de la siguiente forma. En determinada altura, estaba programada para que accionara un dispositivo y comenzara a ingresar en el interior del avión una especie de gas letal, y eso debió de haberles provocado en ellos un adormecimiento total o letal, causándoles la muerte. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente por los organismos encargados de las investigaciones correspondientes, los cuales, como en toda investigación de accidente aéreo, verificaron plan de vuelo, las grabaciones, chequearon los restos de la aeronave, retiraron los instrumentos para su verificación, inspeccionaron las huellas de mando de las superficies de control y restos de combustible en los motores. Desde el primer momento de ser localizado el sitio del accidente, se apersonó la PTJ. Este era el grupo más entrenado para afrontar las condiciones del sitio y proteger los restos de la aeronave, así como de los fallecidos y sus pertenencias, de cualquier animal o persona, y evitar cualquier robo, subtracción, alteración o modificación del sitio del accidente. Otro punto que le quita fuerza a esta hipótesis de la conspiración es que el Cessna 310 utilizado no era el avión que normalmente utilizaba Reni Ottolina para trasladarse, ya que este había sido ofrecido por el propio doctor Carlos Olavarría pocos días antes. Además de las investigaciones de organismos oficiales, el MIN requirió los servicios de un especialista de la fábrica Cessna, el cual pudo incluso estar en el lugar del accidente y analizar sus restos. De igual manera, Gonzalo Pérez Hernández manifestó en una entrevista, y sus palabras textuales fueron: Reni promovió con algunos representantes del Partido Acción Democrática, no dirigentes de calificación, sino personas allegadas, el enjuiciar a Carlos Andrés Pérez por traidor a la patria. Se suscitaron otros eventos, donde pudiéramos pensar de que el presidente de entonces no veía con buenos ojos la figura de Reni Ottolina. Pero analizando el costo-beneficio de un posible atentado, por parte del Partido Acción Democrática o del señor expresidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, este no tenía sentido, pues por un lado, no existía en la Constitución de 1961 vigente para la época la posibilidad de reelección inmediata para la presidencia de la República, y por otro, el menos afectado por la pérdida de votos que en la venidera elección presidencial captaría la candidatura de Reni, habría sido precisamente Acción Democrática, cuya base de votantes residían en las clases populares. No era secreto que la fuerza de Reni, y el partido MIN, estaba concentrada en la clase media y en la juventud, que para la época sí eran los votantes objetivos del partido Copey, el cual, eventualmente, podía resultar ganancioso si el MIN se quedaba sin su potente candidato. La aeronave no era presurizada, lo que descarta el mantenimiento de cualquier gas dentro de su cabina, lo que hubiera requerido modificaciones importantes en el sistema de ventilación. Igualmente, la colocación de un artefacto con un sistema de apertura por diferencial de presión y una bombona de gas, que por más pequeña que fuera, para ser colocado donde no pudiera ser visto por el piloto durante el chequeo de la aeronave, hubiera requerido de un espacio donde ponerlo y tiempo para hacerlo. Es conveniente recordar que el avión estaba ubicado en el hangar de Taven, una escuela de formación técnica aeronáutica,
y área con bastante movimiento de personal de mantenimiento y pilotos. La aeronave tenía, según reportó el piloto, combustible para 6 horas de vuelo, circunstancia que superaba con creces tanto el combustible requerido para completar la duración estimada del vuelo, o 1 hora según había igualmente declarado el piloto, más los 30 minutos reglamentarios adicionales para vuelo visual. El peso de combustible con consumo promedio de 31 galones por hora, y tomando como referencia el número de horas reportadas por el piloto en su plan de vuelo de 6 horas, tenemos un total de 186 galones. Esto nos señala que el cálculo teórico para efectos legales estaba dentro de los límites, pero en la práctica nos muestra que el avión pudiera haber estado ligeramente pesado. Si a los hechos antes definidos, adminiculamos los datos del plan de vuelo, debemos descartar entonces que la causa del accidente haya podido estar relacionada con problemas de combustible, o de peso y balance. Cabe destacar que, el piloto no tenía habilitación para vuelo instrumental, y el lugar de impacto de la aeronave nos revela la magnitud del giro a la derecha, y la desviación del piloto del plan de vuelo visual por el mismo, trazado y autorizado por la torre de control, que contrariamente a lo sucedido, debía desarrollarse en una primera instancia, hasta ascender a 7.500 pies en la línea de la costa. La causa más probable de los innegables giros y desviación no pudo ser otra que la temida desorientación espacial experimentada por el piloto, al conjugarse dos elementos dramáticos, cuando aquella ocurre la presencia de una capa de estratos a mediana altura, y la falta de habilitación en el piloto para realizar un vuelo bajo reglas instrumentales. En este sentido, con gran acierto Enrique Martín declara, el IVA en ascenso entra en esa ligera capa de estratos, y en cierta medida pierde lo que nosotros llamamos el control, pero en realidad, él se desorienta porque él era un piloto de vuelo visual, y no era un piloto para vuelos instrumentales. Cuando al entrar en la capa de estratos a los 1.600 pies, y en condiciones marginales de visibilidad, con pérdida de referencias y tratando de mantenerse en vuelo visual, el piloto sufre una desorientación espacial, lo cual origina un leve giro inadvertido de manera continuada por la derecha. Es bien probable que el piloto, manteniendo su atención en el exterior, buscando referencias de su ubicación y de forma no intencional, comenzó a adentrarse a la cordillera, sin percatarse de ello. Es importante recordar que para ese año de 1978, todavía el sistema de posicionamiento global por satélites como el GPS por sus siglas en inglés, estaba en fase de desarrollo. Existían otros sistemas de navegación, como el sistema inercial, el sistema LORAN y Omega, pero estos no eran usados por aviones pequeños de aviación general, los cuales se limitaban a los sistemas clásicos de navegación. Realmente fueron errores involuntarios únicamente atribuibles al piloto, quizás presionado por el simple hecho de querer cumplir con un vuelo de suma importancia para los pasajeros, pero muy típicos de pilotos sin entrenamiento en vuelo instrumental. Son los hechos definidos a los que nos hemos referido y su apreciación, los que sustentan la hipótesis de que la causa más probable del accidente aéreo que le arrebató al país, a Renio Tolina y a otros 4 venezolanos, fue un error humano, lo cual es perfectamente factible, y cobra la mayor fuerza y es lo más ajustado a la verdad, hasta el presente año. Presencia, no la cambio por ninguna. Qué bonito. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo.